Es un privilegio el que me permitan compartir la palabra del Señor desde este santísimo lugar. Lo hago con temblor y la verdad les amo mucho, hermanos. La verdad les amo mucho. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. No es por mérito propio, es simplemente porque tú nos amas y en medio de tu misericordia te acuerdas de nosotros. Ayúdanos a comprender hoy tu mensaje. Ayúdame a expresarlo con elocuencia, con claridad, con gracia, y que cada corazón sea impactado por tu verdad. Te pido que todos estemos receptivos y que quites cualquier distractor, el clima, los problemas, el hambre, el sueño, que quites todo distractor para que sin distracciones y con todos nuestros sentidos nos dispongamos a escucharte y vivir lo que aprendamos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién tiene una casa? A ver, levante su mano. Una casa propia. Una casa, ok. ¿Dos casas? ¿Dos casas? Mire, sí. ¿Tres casas? ¿Nadie tiene tres casas? ¿Cuatro casas? ¿A poco? Le voy a demostrar bíblicamente que tenemos 4 hogares. ¿Qué le parece? 4. Ni uno ni dos. 4. ¿Cuántos hogares tenemos bíblicamente? 4 hogares. ¿Empezamos a ver? Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Lo voy a leer. Si no lo encuentra, léalo en la pantalla. El ladrón no viene sino para hurtar. No lo pongas, Pablito, en la pantalla entonces. Ahorita viene lo que te dije. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí miramos lo que el ladrón vino a hacer contra lo que Jesucristo vino a hacer. El ladrón vino para hurtar, para matar y destruir. Y Jesús vino para que tengamos vida y vida abundante. La labor de Jesucristo en nuestras vidas nos hace tener 4 hogares. Y quiero pedirle a Pablito que pase un video. Es una alabanza. Bueno, no es una alabanza. Es un canto cristiano. Viene la letra. Escuche, más que cantarla, si se la sabe, escúchela. Es un canto que acabo de componer de la casa para acá y lo canté y todo eso. Pablito, por favor. ¿Qué le pareció? Esos sonidos de fondo son las gallinas que me encontré. Mire, hermano, vivir en familia nos hace tener 4 casas. 4 casas. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Este estudio está basado en la totalidad del Salmo 23. Y para los que toman notas, se llama los 4 hogares del cristiano. ¿Cuál es el primer hogar? El hogar paterno. Eso simboliza el cuidado de Dios. Cada uno de los hogares que vamos a ver simbolizan algo. El hogar paterno simboliza el cuidado de Dios. Vamos a leer del Salmo 23, los versículos del 1 al 3. Salmo 23, y deje una marca en el Salmo 23 porque vamos a regresar constantemente allí. Salmo 23, versículos del 1 al 3. No lo sabemos, pero le voy a pedir que lo lea, no que lo recite. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuál es el hogar paterno?
El hogar paterno fue nuestra primer morada, fue el primer lugar a donde llegamos cuando nacimos. Allí esperábamos y Dios esperaba encontrar una familia, un papá y una mamá, para que nos albergaran, para que nos dieran calidez, para que nos guiaran, para que nos alimentaran, para que nos vistieran, para que nos enseñaran. El hogar paterno es el hogar donde viven o vivieron, si ya partieron con el Señor, nuestros padres. Hay hogares paternos que están sin uno de los padres, y no porque haya muerto, sino porque se fue. Es una lamentable estadística, pero son muy comunes en México los hogares en donde no está cuando menos uno de los padres. Y en el peor de los casos no hay ningún padre. Y la abuelita, la tía o el orfanato intentan suplir, sin lograrlo, la ausencia de los padres. Pero cuando un hogar paterno funciona bien, el bebé, el niño, el joven o el adolescente encuentran un lugar donde no hay temor al futuro. No sé si usted recuerde cuando era niño, yo sí. Y yo no sabía si mis papás tenían o no dinero, pero sabía que ellos iban a llevar de comer, y sabía que ellos iban a comprar zapatos, y sabía que ellos iban a comprar ropa. ¿Cómo le hacían? No tengo la menor idea. Yo creo que a mi papá le costó mucho trabajo mantener tanto niño. Pero eso sucede en los hogares paternos. No hay temor al futuro. Muy en el fondo, todos los que estamos en un hogar paterno sabemos que los que están allí como autoridad son nuestros pastores. Y la Biblia dice que nada nos va a faltar, que los pastores son encargados de proveer todo lo necesario, los pastores en el hogar paterno. Muchos de ellos lo hacen de forma incorrecta, muchos no lo hacen, desgraciadamente, pero estoy hablando del hogar paterno ideal, no de lo que sucede. El hogar paterno ideal es un lugar donde se corrige sin herir, en donde se enseña. Esa enseñanza está a cargo de 2 maestros que no tienen título, un título físico, pero ellos saben en su corazón que el título de maestros se los dio el Señor cuando recibieron a ese bebé. En ese hogar paterno hay llanto, pero también hay risa. Hay reglas, pero también beneficios. En otras palabras, uno encuentra formación. Los miembros, sobre todo los hijos en el hogar paterno, sabemos que encontraremos comprensión, ayuda, provisión, calidez. En fin, es nuestro refugio. Es a donde podemos acudir cuando necesitamos tener paz, consuelo. Cuando necesitamos un abrazo lo vamos a encontrar, cuando necesitamos una sonrisa también, y cuando aún sin admitirlo necesitamos unos abrazos, también lo vamos a encontrar. Aprendemos en ese hogar a utilizar la Biblia como referencia, porque el pastor de ese hogar se llama Jehová. Y si el pastor de ese hogar paterno se llama Jehová, entonces nada nos faltará. Ahora, la pregunta para reflexionar es, esto es la descripción del hogar paterno ideal. Un hogar en donde nada falta, en donde hay delicados pastos, a donde Dios nos lleva para descansar, en donde hay aguas de reposo y Dios nos lleva para pastorearnos. Pero saben, en el hogar paterno los padres somos los responsables de llevar a los hijos a esos lugares de delicados pastos y a esos lugares de aguas de reposo. En el hogar paterno Dios nos utiliza a los padres para confortar el alma de nuestros hijos. Y Dios nos utiliza a los esposos para confortar el alma del otro. Mi esposa conforta mi alma, yo conforto la de ella. Eso se supone que debe de pasar en el hogar paterno. En el hogar paterno,
Dios nos utiliza a los padres para guiar a los hijos por sendas de justicia y hacerlo no por una ganancia, no por un interés, sino por amor al nombre de Dios. Ese es nuestro primer hogar, el hogar paterno. Ahora, ¿qué es lo que en realidad pasa en nuestros hogares, en esas cuatro paredes, dentro de esas cuatro paredes? Cuando cerramos la puerta y nadie nos ve, tristemente suceden cosas muy feas en los hogares que se supone deberían de ser un refugio y se convierten en un infierno. Los hogares en donde se supone debe de haber formación de los hijos, están allí para deformar a los hijos. La educación muchas veces se deja en manos de la televisión, en manos de internet, y los papás como que nos hacemos a un lado. Aunque se supone que no, pero dentro de los hogares paternos muchas veces hay agresión. Dentro de los hogares paternos hay muchas cosas que no forman parte de la descripción primera que les di. ¿Qué pasa dentro de cuatro paredes cuando se cierra la puerta? Califíquese usted. Gálatas 5, del 19 al 21. Deje una marca en el Salmo 23, acompáñame a Gálatas 5. Lo voy a leer. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hogar paterno es el primer escalón para llegar al reino de Dios. Y nos corresponde a nosotros los padres abandonar este tipo de prácticas. Yo no sé cuántas prácticas de las que escuchó, de las que están escritas por Dios allí, suceden o sucedieron o lamentablemente siguen sucediendo en casa paterna. Pero si usted se identificó con alguna de las obras de la carne, hay que dejarla. Porque los que practican tales cosas, ¿qué dice al final? No heredarán el reino de los cielos. Y lo peor del caso no es que no lo heredemos nosotros, no lo van a heredar nuestros hijos, porque en la casa paterna vamos aprendiendo lo que es vivir en familia. Este año estamos fortaleciendo las familias en casa para que después, como una sola familia, usted venga y fortalezca la iglesia. En este año vamos a estar ayudándonos mutuamente a crecer. Tenemos un ayuno congregacional que entregamos el 28, miércoles 28, venga a la oración, venga a entregar el ayuno. Si usted no participó en el ayuno, venga a la oración de todas maneras. Vamos a tener, o tenemos como todos los últimos lunes de mes, nuestra reunión de matrimonios. Venga, vamos a enseñarnos cómo se prepara, cómo se edifica, cómo se labra un hogar paterno. Independientemente de que sus hijos ya no estén con ustedes, porque ya son grandes, ya se casaron, formaron sus familias, la casa paterna tiene que seguir simbolizando, tiene que seguir mirándose como ese lugar de refugio, ese lugar donde los hijos pueden encontrar consuelo. Los papás no somos metiches, no arreglamos los problemas de los hijos casados, pero los papás sí podemos brindar un abrazo, una sonrisa, un consejo cuando se nos requiera. Ese es el hogar paterno, nuestro primer hogar. Y los padres somos responsables de que en el hogar paterno los hijos miren lo que significa el cuidado de Dios y que deseen vivir en ese hogar cuando son solteros
y que deseen formar otro hogar así cuando se case. Esa es nuestra responsabilidad, papás. Y es el primer hogar. Y no dije casa, dije hogar. Al ratito voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Pero ese es el primer hogar. Segundo hogar, le dije que eran 4. Segundo hogar, el hogar nupcial. Simboliza la dirección de Dios. Cuando uno vive en el hogar paterno, uno está esperando recibir instrucciones de los papás. Uno espera que los papás suplan todo, que los papás nos consuelen, etc. Pero cuando decidimos formar un hogar nupcial, y eso lo hacemos al casarnos, las cosas cambian. En el lugar nupcial ya no se recibe todo de los papás, ahora recibimos instrucciones directas de Dios para formar nosotros el siguiente hogar paterno. Salmo 23, los versículos 2 y 3. Salmo 23, los versículos 2 y 3. En el hogar paterno hay lugares de delicados pastos donde a los hijos se nos lleva. En el lugar nupcial debería de seguir habiendo lugares de delicados pastos donde nosotros podamos descansar. Solamente que en el lugar nupcial los esposos reciben dirección de Dios para poner esos lugares de delicados pastos al servicio de los hijos. Dice el Salmo 23, 2 y 3, en lugares de delicados pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el lugar nupcial, los esposos recibimos instrucciones de Dios de cómo preparar esos delicados pastos, de cómo hacer que haya aguas de reposo. En una tormenta no puede haber aguas de reposo. ¿Usted se imagina un agua de reposo, un estanque sin moverse en medio de una tormenta? Cuando está temblando la tierra no puede haber aguas de reposo. ¿O usted se imagina eso? Cuando hay incendios no puede haber delicados pastos. En el hogar nupcial, los esposos se nos enseña de parte de Dios a preparar esos delicados pastos y esas aguas de reposo. En el lugar nupcial no están planeadas por Dios las tormentas ni los incendios, los pleitos, para llamarlo de alguna forma, no están planeados. En el lugar nupcial está planeado aguas de reposo y delicados pastos al servicio de los hijos. Los delicados pastos no se dan por sí solos. Si usted ha estado en un campo de golf en donde hay pastos finísimos, no se da así. El campo de golf no está así porque espontáneamente salga y el pasto se conserva recortado y mullido. No, hay un jardinero que cuida de ese pasto, que va poniendo pedacitos de pasto donde las pisadas de los golfistas o los golpes del bastón de golf arrancaron ese pedazo de pasto. Y el jardinero va y pone ese parche para que la alfombra de pasto se siga conservando pareja y mullida. El jardinero riega el pasto, el jardinero poda el pasto, el jardinero quita las plagas, quita todo lo que no sea pasto, lo desarraiga de allí, porque la responsabilidad de un jardinero que cuida delicados pastos no es que haya rosas, no es que haya árboles frutales, es que haya un pasto delicado y mullido donde se pueda descansar. En casa nupcial, en el hogar nupcial, hay 2 jardineros encargados de hacer esto. Se llaman papá y mamá.
¿Y por qué dos? Porque es tan importante para Dios que haya delicados pastos que un jardinero no puede solo. Por eso cuando papá abandona el hogar o cuando mamá abandona el hogar, esos delicados pastos empiezan a echarse a perder, porque un jardinero no puede con tan gran trabajo. Cuando a lo mejor no se va papá o mamá y están viviendo juntos pero peleando, están viviendo juntos en medio de terribles tormentas, los delicados pastos se van descuidando. Y los hijos no encuentran un lugar de delicados pastos donde descansar. Si usted ve, es Dios quien lleva a los hijos a los lugares de delicados pastos y a las aguas de reposo, o en este caso, lleva a las ovejas. Pero Dios lleva a los hijos, en este caso, al lugar nupcial. Espera encontrar a dos jardineros cuidando una alfombra mullida de pasto. Espera encontrar un lugar tan quieto que las aguas estén en reposo. Un lugar de quietud donde se puede escuchar muchas cosas. Y en un lugar tan silencioso, tan quieto, no se necesitan los gritos. Yo no sé si usted ha estado en el campo, en medio de una montaña o en un bosque, en la noche, pero hay un silencio total. Se pueden apreciar sonidos como un arroyo corriendo, como los sonidos de los insectos o de las aves. Los sentidos se agudizan más porque hay quietud. No necesitamos gritar. En un lugar de aguas de reposo hay tal quietud que nuestra voz en un tono normal es suficiente. Y cuando hay esos dos elementos, no uno u otro, sino los dos, delicados pastos y aguas de reposo, entonces el alma de los que están allí es confortada. El alma de los que están allí es guiada. Y los que están allí, toda la familia, aprende a amar a Dios por gratitud, porque Él dio eso como herencia para la familia. Ese es el lugar nupcial. En el lugar nupcial, los esposos ya no acatan reglas, sino que ponen reglas para que los hijos reciban una educación correcta. Los papás ahora les toca educar. Los que eran alumnos pasan a ser maestros. Aquí, en el lugar nupcial, es donde se demuestra que también aprendimos de nuestros padres a formar un hogar paterno para nuestros hijos. En este hogar no llegamos como bebés. En este hogar llegan dos aventureros, ojo, dos aventureros dispuestos a vivir una aventura diaria el resto de sus días. No unos sí y unos no, todos los días de su vida. Porque el matrimonio, y yo creo que aquí hay más de una persona que vive el matrimonio, mis amados, es una aventura diaria. Es una lucha constante. Hermosa, sí, pero cuesta trabajo. Aquí ya no solo leemos la Biblia, aquí nos toca enseñarla. Aquí nos toca vivirla junto con nuestros hijos, página por página. Aquí tenemos que doblar nuestras rodillas como esposos y como hijos para lograr que en ese lugar, ese hogar nupcial cuente con las dos condiciones necesarias: aguas de reposo y delicados pastos. Ahora reflexiona un poco. ¿Tu hogar cuenta con esas condiciones? Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. En el lugar nupcial se vive este texto.
Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es en el lugar nupcial donde vivimos esta unidad indivisible. Por eso cuando alguien se va, las cosas no empiezan a funcionar nada bien. A veces los hogares nupciales están amenazados por el fantasma del divorcio. Me voy a mi casa y tú te quedas aquí. O vete para tu casa y yo me quedo aquí. Están amenazados por ese fantasma, ese demonio terrible de la separación. ¿Cuánto te toca a ti? ¿Cuánto me toca a mí? Incluyendo a los hijos, ¿eh? Los hijos se convierten, cuando no se vive correctamente, en moneda de cambio. Vamos a echarnos un volado a ver quién se va con melón y quién se va con sandía. A los hijos se les pide elegir con quién te quieres ir. Y los jueces los ponen a hacer eso. No recuerdo ahorita si hay por ahí un licenciado que esté actualizado que me diga, creo que son a los 9 años. Desde los 9 años, un niño es tomado en cuenta para elegir con quién se va. ¿Qué cree que pasa en el corazón de un niño cuando el hogar nupcial se rompe y a él se le pide elegir con quién irse? ¿Qué cree que pase? Su corazón se rompe igual. No queda herido, está roto. Este texto, el de Génesis, es para vivirse el resto de los días. Dejamos padre y madre, dejamos ese hogar paterno, nos unimos a nuestra mujer y entonces somos una sola carne. El fruto de esa unión son los hijos. Y Dios no contempla terceros, no contempla suegros ni padres. Contempla papá, mamá e hijos. Eso es un hogar nupcial. ¿Qué tantas condiciones reúne tu hogar, hermano, para ser un hogar nupcial? ¿Encuentran allí tus hijos pastos delicados y aguas de reposo? Y muchos dirán, a veces. No, es que no es a veces. Las aguas de reposo y los delicados pastos deben de estar disponibles para cuando se necesiten. Es como la leche materna. Uno le dice a las mamás que están lactando, oye, siempre que quiere tu hijo lechita, ¿tienes? ¿Usted le gustaría ser un bebé que su mamá dijo, a veces tengo y a veces no? No, la leche debe de estar disponible y así es el diseño de Dios, siempre que el bebé quiera. Los doctores dicen libre demanda y hay bebés, me consta, que lo toman muy en serio, lo de la libre demanda. Me consta. Así debe de ser el hogar nupcial. Delicados pastos y aguas de reposo para cuando los hijos lo necesiten. Y lo tenemos que preparar 2 jardineros y 2 cuidadores de ese estanque hermoso de aguas de reposo. No podemos encargarle esa labor a nadie más, porque nadie más puede preparar pastos delicados que son solamente para ese hogar nupcial o aguas de reposo. Los únicos que sabemos qué tan mullidos deben de estar los pastos delicados somos los 2 jardineros, esposo y esposa. Esos 2 aventureros que decidimos correr esa aventura el resto de nuestros días. ¿Qué tan profundo y qué tan grande debe de ser el estanque de aguas de reposo? Solamente papá y mamá lo saben. No los pastores, no los suegros, no los padres de alguno de los cónyuges. Solamente 2 aventureros que un día se subieron a un barco, como decía la canción, y a su barco lo bautizaron la familia. Ese es el segundo hogar. En este hogar
preparamos patrimonio y herencia. Ojo, en este hogar se prepara el patrimonio y la herencia. ¿Qué no es lo mismo, hermano? No. El patrimonio es lo que los papás le dejamos a los hijos. Casas, coches, estudios, mañas. La herencia es lo que los papás le dejamos a los hijos para la eternidad. Valores fundamentales, principios bíblicos o mañas. En este hogar le enseñamos a los hijos a preparar su nido. Es en ese hogar. Tan chueco o derecho como esté tu hogar, hermano, el hogar nupcial, así va a estar el lugar nupcial de tus hijos. Porque tú se los estás enseñando, tú y yo. El libro de Cantar de los Cantares dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Es en el lugar nupcial donde se vive esto. Y yo sé que si hoy pido que los matrimonios nos pongamos por pareja y miremos a los ojos a nuestras esposas y las esposas nos miren a los ojos, quizás muchos de nosotros no podamos decir esto. Mi amado es mío y yo suya. Porque con el paso de los años y el descuido que tenemos del hogar nupcial, lo que una vez nos unió ha quedado en el pasado y en el presente están todos los problemas y errores que cometimos. Y muchas veces, sobre todo las esposas, no están tan convencidas de que les pertenezcamos y de que nosotros las consideremos nuestras. Pero tenemos que corregir, porque este año nuestras familias tienen que terminar diferentes, tienen que terminar fortalecidas. Este año tenemos de poder mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano y decir esto, tú eres mía y yo soy tuyo, con plena convicción. Los errores tienen que quedarse atrás, porque es en el hogar nupcial donde se prepara el siguiente hogar paterno. ¿Cuántos vivimos esto? Muchos divorcios, muchas separaciones, muchas discusiones, muchas heridas que a lo largo del camino vamos dejando. Cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay más jóvenes que deciden vivir en unión libre y la razón, así es más fácil la separación. Antes, los jóvenes que vivían en unión libre decían, es que así es más romántico porque un papel no nos tiene que unir sino el amor. Ahora, los jóvenes que deciden vivir en unión libre no dicen eso. Dicen, así es más sin separarnos. Como que una generación atrás no hizo su tarea en el hogar nupcial. Pero lo que haya pasado atrás tiene que quedar atrás. Tenemos que empezar a hacer nuestra tarea en el lugar nupcial. Nuestros hijos no tienen por qué vivir lo mismo que estamos viviendo nosotros o que vivimos. El hogar nupcial es el lugar formativo para los siguientes hogares nupciales que se den. Tercer hogar, el hogar espiritual, que simboliza la protección de Dios. Hogar espiritual simboliza la protección de Dios. Salmo 23, ahora lea conmigo los versículos 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este hogar, el hogar espiritual, está dentro de las paredes del hogar nupcial. Ahí está dentro. Es un hogar dentro de otro hogar. Allí se nos permite ensayar lo que haremos por la eternidad. Alabar a Dios.
Es allí donde un montón de ladrillos y acero se convierte en un cálido hogar. Yo le dije que le iba a decir la diferencia entre casa y hogar. Una casa es un montón de ladrillos con cemento y acero. Puede tener adornos y puede estar pintada de el color que usted quiera. Los interiores pueden ser los más lujosos y finos que usted puede imaginarse. Pero sin Dios sigue siendo una casa. Y un hogar puede ser el hogar más humilde. Puede tener un techito de palma y paredes de madera. El piso puede ser de tierra y en lugar de camas puede haber petates. Pero si Dios está allí, eso es un hogar. El hogar no lo determina el lujo. El hogar lo determina lo espiritual. El hogar lo determina Dios. Tú tienes casa o tienes hogar. Aquí está el tercer hogar. La protección de Dios. Es allí, en el hogar espiritual, donde nos enseñamos y aprendemos a depender de y amar a Dios. Lo vuelvo a repetir. En este hogar, a diferencia del paterno y del nupcial, en este hogar, ambos, los padres y los hijos, nos enseñamos a depender de Dios y a amarlo, amar a Dios. Con tanta intensidad como espiritual sea. A veces pensamos que amar a Dios es llorar en la alabanza, o venir a la iglesia, o servir en ella. Y muchas veces eso no demuestra cuánto amamos a Dios. Hay muchas otras cosas que lo demuestran. Y la primera cosa que demuestra cuánto amamos a Dios es cuánto somos capaces de vivir lo espiritual en cualquiera de los otros dos hogares, el paterno o el nupcial. Recuerde que el hogar espiritual está dentro de otro hogar. Es allí donde tenemos convivencia a diario con Dios. Es allí donde la palabra de Dios, en los lugares de delicados pastos y en las aguas de reposo, se puede estudiar con mayor calma, con mayor interés. El hogar espiritual, ese es el lugar, esa fortaleza de refugio contra todo lo que vivimos a diario. Y lo más maravilloso, este hogar nos acompaña. Este hogar no se queda encerrado en cuatro paredes. Este hogar va con nosotros hacia donde vayamos, porque ese hogar se forma en nuestros corazones. Pero necesitamos un hogar nupcial fuerte que pueda formar un hogar espiritual sólido en el corazón de los integrantes de una familia. En este hogar, según el Salmo, hay tres elementos importantes. La mesa, que es el alimento espiritual, el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, y la copa, la abundancia espiritual. David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, no es que me vaya bien, no es que me gusten las cosas, es que en el hogar espiritual siempre va a haber abundancia de alimento aderezado, aún en presencia de nuestros angustiadores. Aun cuando todos estén esperando que nos vaya mal y que caigamos, si tenemos un hogar espiritual sólido, vamos a tener alimento espiritual abundante. Y ese alimento espiritual va a ser lo siguiente. Dice después de angustiadores, unges mi cabeza con aceite. El aceite es la unción del Espíritu Santo, es el poder de Dios, es la dinamita de Dios que nos ayuda a detonar muchas cosas. Y eso sucede en el lugar espiritual cuando en verdad hay alimento sólido, hay alimento abundante, cuando permitimos que Dios aderece nuestra mesa.
Pero Dios no adereza nuestra mesa cuando tenemos pleitos. Dios no adereza nuestra mesa cuando en lugar de hacer cosas para Él, hacemos cosas solamente por el egoísmo personal. La unción del Espíritu Santo no se obtiene en la iglesia porque alguien me embarre con aceitito o porque alguien ore por mí poniendo manos. Y no estoy diciendo que no suceda eso, pero la unción espiritual se obtiene en el hogar espiritual. ¿Has ministrado a tus hijos esa unción espiritual? ¿Has orado por ellos? ¿Has orado por tu esposa? ¿Has orado por tu esposo, hermano? Eso es el hogar espiritual. Y después dice, después de aceite, dice, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué quiere decir? ¿O qué simboliza? Abundancia espiritual. Rebosar es que se está saliendo de tanto que tiene, está rebosándose. Hay abundancia. ¿Para qué? Para que me permita dar a otros de esa abundancia. Para que me permita con esa abundancia ministrarnos unos por otros. Hace unos días, no voy a entrar en detalles, me lastimé los pies. Viera qué hermoso sentí que mi hija primogénita, que fue la primera que me vio con los pies así de mis 3 hijas, orara y se preocupara. No sentí bonito porque le cause yo preocupaciones, sino porque me mostró su amor. Mira qué bonito sentí cuando mi esposa, yo le he escuchado orar por mis pies durante todos estos días. De la abundancia espiritual que hay en la mesa, viene la unción. Y de la unción espiritual viene esa copa rebosando. No para que yo solamente tenga bendición en mi vida, sino para que pueda bendecir a otros. Ese es el hogar espiritual. Cuando llegó mi segunda hija, también miró mis pies, lloró y me dijo, cuídate. Bueno, hasta mi nieto me dijo, cuídate. Provisión, enseñanza, paz, poder de Dios, servicio. Son algunas de las cosas que hay en el hogar espiritual. Y recuerde, ese hogar está dentro de otro hogar y me acompaña siempre. No cierro la puerta y lo dejo atrás como nuestro hogar nupcial o nuestro hogar paterno. Mi hogar espiritual va conmigo a todos los lugares. El valle de sombra de muerte sigue allí, pero ¿sabe? En el hogar espiritual ya no me espanta. ¿Por qué? Porque sé que dentro de ese hogar espiritual hay personas que me aman y que están intercediendo por mí. Y sé que puedo comunicarme con papá. Y sé que voy a poder obtener mesa, aceite y copa para vivir ese dinamismo y esa plenitud que debemos de vivir como hijos de Dios. Ese es mi tercer hogar. Y hay un cuarto hogar. El hogar paterno y el hogar nupcial son 2 escalones que me acercan a mi cuarto hogar. Y el hogar espiritual son una serie de escalones que aceleradamente me llevan a mi lugar, a mi hogar a mi cuarto hogar, que ahorita le voy a explicar. Pero esos escalones que se suben aceleradamente en el hogar espiritual no existen en otra parte más que en ese hogar. Yo tengo que ir a ese hogar y vivirlo, empezar a subir esos escalones. Mi hogar celestial, el cuarto hogar. ¿Qué significa? La abundancia de Dios. Salmo 23, 6. Regrese conmigo al Salmo 23, 6 y vea. Ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuántos días? Todos los días. ¿De qué cosa? De mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vivir en los 3 hogares anteriores me capacita para poder entrar a este. Muchos pensamos, bueno, sí, soy cristiano y cuando yo muera, pues sí, mira, va a ser esto, pero no necesariamente en esa dirección, ¿eh? Cuando yo muera, también puede hacer esto. ¿Me explico? Todos pensamos, pero Dios puede pensar distinto y hacer, ¿o no? Por eso tenemos 3 hogares previos que me capacitan para que la decisión de Dios sea que cuando yo muera, ayúdeme, los demás no se vayan a ir a algún lado. Cuando yo muera, cuando usted muera, ¿hacia dónde? Exactamente. Ese es el hogar celestial, la abundancia de Dios. Vivir en los 3 anteriores me capacita para este. Pero vea, no solo el bien me va a seguir, porque como pecadores también necesitamos de su misericordia. Así que en el hogar celestial, no solo el bien me sigue, no solo la misericordia me sigue, porque como pobres necesitamos de su bien. Me sigue el bien y la misericordia. Y dice que me van a seguir todos los días de mi vida. Y todos los días de su vida, todos los días del resto de la eternidad, empiezan en este momento. El hogar celestial, sí, lo vamos a ver cuando partamos con el Señor, pero tenemos que empezar a mirarlo desde hoy. El bien y la misericordia, una al lado mío, a mi derecha, y otra a mi izquierda, y me van a seguir. Y seguir quiere decir que van en la retaguardia. Pero ¿sabe qué va a pasar? Mire Juan 10:4. Juan capítulo 10, versículo 4. Hablando Jesús, dice de sus ovejas, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, y yo subrayaría propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Sabe que en el hogar espiritual es donde uno aprende a conocer la voz de este pastor que un día nos va a sacar y va a avanzar delante? No dice los persigue. Al lado, izquierda, derecha y atrás van el bien y la misericordia de Dios. Y adelante, el buen pastor. Y nosotros, si vivimos en los 3 hogares anteriores, siguiéndole. ¿Por qué? Porque conocemos su voz. ¿Se da cuenta? 4 hogares. ¿No le gusta? Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este hogar celestial fue preparado ni más ni menos que por Jesucristo. ¿Cómo van a ser nuestras moradas? Dice el color, ¿no? ¿De qué color van a ser nuestras moradas? Moradas, hermano, pues ahí está, ¿no? Pero además de eso, no da más características porque son hermosas y son cosas que no las entenderíamos ahorita, son cosas celestiales. Ese tipo de moradas son las que Jesús preparó para nosotros. Ahora regresa al Salmo 23:6. Salmo 23:6. Ciertamente dice, y ciertamente es el sello de garantía de que Dios lo va a hacer. No dice quizá, no dice tal vez, dice ciertamente. Y cuando algo es ciertísimo, no cabe la más remota duda de que va a suceder. Ciertamente. Ese es el sello de garantía, mi hermano.
de que tus bendiciones, tus hogares están allí. Los 4 que hoy vimos están allí, son para ti. Claro que tú decides si entrar en ellos o no. Y tengo buenas noticias. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado con nosotros, pero no planea dejarnos a la mitad. Las buenas noticias son que Dios va a terminar, a concluir su buena obra, si se lo permitimos. Yo no sé cómo esté tu hogar, cualquiera de los 4, no lo sé. Bueno, sí sé cómo está el celestial, está hermosísimo, ese no cambia, pero no sé cómo estén los otros 3. Lo que sí sé es que Dios no planea dejarnos. No se va a quedar a la mitad del proceso. Independientemente de todo lo que hayamos hecho mal, Dios planea terminar, concluir su buena obra, porque nos está preparando para ese hogar celestial. Jesús no fue a preparar moradas para nosotros en vano. Jesús fue a preparar moradas para nosotros, porque ciertamente Él planea que estemos allá. Ahora, ¿lo dejaremos? ¿Cuántos estamos dispuestos a permitirlo? Escuche esta letra. Pablito Junior y Isaí, la siguiente. Escuche la letra. Para mis soldados tengo un país que conquistar, tierra de ingenio labrar, una vida que alcanzar. Para mis soldados tengo muchas puertas que tocar, en la marcha cotidiana, donde yo soy su general, recuerden yo, soy su general, recuerden yo, soy su general. Para mis soldados tengo una ropa que usar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que libertar. Para mis soldados tengo una cruz para cantar. Para mis soldados tengo un descanso al terminar, mientras estoy con cada uno, sin entera de cuidar. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar, todos están de rodillas, las batallas, victorias que cantar, una vez en mis montañas haya podido alcanzar. Para mis soldados tengo un mensaje celestial, decirles cuánto les amo y que Dios
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que te hizo habitar en un hogar paterno, chueco derecho, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Él regrese por segunda ocasión. Pero mientras, estamos en un barco que se llama familia. Mientras, hay que corregir cosas. Mientras, no hay que aceptar los moldes del mundo, sino los moldes de Dios. Una de las promesas que estoy repitiendo muy seguido porque quiero que quede no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, es la de Isaías 65:23. No, ni darán a luz para maldición. Ni tus hijos, ni los míos van a ser para maldición. Lo dijo Dios, Dios lo va a hacer. Pero nos toca algo a nosotros. Cierra tus ojos, oramos. Dios, yo quiero pedirte que en este día, que es tu día, los esposos podamos pedirnos perdón, los hijos podamos pedirnos perdón, los padres podamos pedirles perdón a los hijos. Quiero rogarte que hagas un milagro y que empieces a restaurar a las familias. Tenemos 4 hogares y tú planeas que el cuarto lo vivamos por la eternidad. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Que en este día haya mucha reflexión, haya mucha humildad y haya mucho amor. El amor se demuestra perdonando, pidiendo perdón. Muchas batallas tienen tus soldados, pero de todas nos darás victoria. Y en ese día final, glorioso, en donde nos llames a tu presencia, escucharemos: venid benditos de mi Padre. Que se cumpla en nosotros, que se cumpla en nuestros hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.